La trágica historia de Luisa González, la entrenadora de orcas que vivió un final aterrador. El día iniciaba con total normalidad en el parque acuático. El sol brillaba fuerte y desde temprano la gente, entre ellos muchos niños, estaban listos para ver uno de los espectáculos más llamativos. Luisa, quien era la entrenadora, ya se encontraba en la zona de entrenadores desde muy temprano, porque siempre llegaba antes de lo que le pedían y revisaba cada detalle de la piscina y de todo lo que involucraba el show. Por otra parte, se encontraba la orca principal del espectáculo que todos conocían como Cairo, un macho enorme que era la atracción del lugar. Luisa tenía 29 años y llevaba casi 10 trabajando con animales marinos. Y aunque sabía que era un trabajo de riesgo, nunca se lo había planteado de otra forma, porque decía que ya formaba parte de su vida y no entendía cómo sería estar lejos de ese mundo de agua, cloro y orcas. Las gradas comenzaron a llenarse rápido porque era temporada alta. El parque había vendido todos los boletos del día y los niños agitaban pequeños juguetes con forma de ballenas y orcas que se vendían en las tiendas del lugar. Luisa se puso su traje negro de neopreno, se ajustó la coleta de su cabello y caminó descalza hasta la orilla de la piscina, donde ya estaban varios entrenadores revisando el ambiente. El agua estaba clara, los filtros funcionaban bien y Cairo nadaba de un lado a otro, mostrando la aleta dorsal que siempre impresionaba por su tamaño. Este animal tenía más de 6 toneladas de peso y medía más de 7 metros. Era un animal impresionante, y aunque Luisa lo conocía bien, siempre lo miraba con respeto porque sabía que esa fuerza no podía compararse con la de ningún humano. El show comenzó con música fuerte y luces que se movían alrededor de las gradas. El presentador hablaba por micrófono contando datos sobre las orcas, su vida en el océano, su alimentación y la manera en que los entrenadores trabajaban con ellas. Luisa entró en escena después de la introducción y el público aplaudió cuando Cairo emergió del agua con un salto enorme que levantó una ola que alcanzó a mojar a las primeras filas. Los niños gritaban emocionados y algunos padres grababan con sus teléfonos mientras el espectáculo seguía su curso. Todo parecía ir bien, y el plan se cumplía como siempre con saltos, giros, movimientos coordinados y momentos en que Luisa nadaba junto a la orca, como si fueran parte del mismo equipo. Pero ese día algo cambió sin que nadie lo notara de inmediato. Cairo estaba inquieto desde antes de iniciar. Ya había hecho algunos movimientos bruscos en la piscina y uno de los entrenadores lo comentó en voz baja, pero no se lo comunicaron al público porque el show debía continuar y porque no era la primera vez que el animal mostraba señales de incomodidad. Sin embargo, esta chica estaba acostumbrada a esa conducta y pensó que podría manejarlo. En un momento, ella debía lanzarse al agua desde una plataforma alta y Cairo tenía que impulsarla con el hocico para que pareciera que volaba por encima de la piscina. Lo hicieron como siempre. Pero esta vez la orca no calculó bien, y en lugar de impulsarla suavemente la golpeó con demasiada fuerza y Luisa cayó mal sobre el agua. El público pensó que era parte del show y aplaudió, pero los entrenadores en la orilla notaron que la caída había sido dura. Aún así, ella salió a la superficie sonriendo porque sabía que no podía mostrar debilidad frente a tantas personas y levantó el brazo como señal de que todo estaba bajo control. Después vino la parte más peligrosa de la rutina, que era cuando Luisa nadaba hasta el centro de la piscina y Cairo debía acercarse para que ella se montara en su espalda. Lo habían practicado cientos de veces y siempre funcionaba, pero esa vez la orca no respondió como de costumbre. Cuando Luisa intentó subir, el animal se giró bruscamente y la tomó por la pierna arrastrándola hacia el fondo del agua. Al principio muchos pensaron que era un truco nuevo porque las orcas suelen sumergir a los entrenadores como parte del espectáculo, pero pasaron varios segundos y ella no volvió a salir. Los aplausos comenzaron a detenerse y un silencio extraño se apoderó del lugar. Los niños seguían mirando sin entender y algunos padres dejaron de grabar porque notaron que algo estaba mal. En la superficie se veían burbujas y movimientos violentos bajo el agua, y entonces Cairo salió a flote con Luisa aún atrapada. Los entrenadores de apoyo empezaron a hacer señas para detener la música y pedir calma, pero ya era evidente que no era parte del show. La chica luchaba por soltarse y movía los brazos con fuerza, pero el peso del animal y la presión del agua la dejaban sin aire.
Los compañeros intentaron usar señales con silbatos y gestos para que la orca la soltara, pero el animal parecía fuera de control y no respondía a las órdenes. Otros trabajadores lanzaron cubetas de pescado para distraerlo, pero nada funcionó. Por otra parte, el público comenzó a gritar y muchas personas se levantaron de sus asientos tratando de salir de la zona, mientras otros seguían mirando en estado de shock. La orca volvió a sumergirse con Luisa y pasaron largos segundos de tensión. Cuando salió otra vez, ella ya no tenía la misma fuerza en los movimientos y parecía desvanecerse. Sus compañeros corrieron a la orilla con ganchos largos y cuerdas intentando alcanzar el cuerpo, pero Cairo giraba con rapidez, alejándolos cada vez más. Nadie podía entrar al agua porque el riesgo era demasiado grande y sabían que la fuerza de la orca podía arrastrar a cualquiera. Los últimos momentos de Luisa fueron desesperantes porque trataba de subir a la superficie y buscaba aire, pero la presión de la mandíbula del animal y el constante movimiento la hundían una y otra vez. Su brazo se estiraba hacia arriba cada vez que lograba asomar la mano fuera del agua, pero luego desaparecía rápido en medio de las olas que formaba la orca. El público ya estaba en completo caos. Algunos lloraban, otros gritaban pidiendo ayuda y muchos corrían con sus hijos para sacarlos del lugar. Sus compañeros siguieron intentando detener al animal con silbatos, golpes en la superficie del agua y comida, pero nada parecía funcionar. Finalmente, la orca se quedó quieta un momento y dejó el cuerpo de Luisa flotando cerca de la superficie. Pero cuando los entrenadores intentaron acercarse, volvió a moverlo de golpe como si no quisiera soltarlo. Esa lucha se repitió varias veces hasta que el animal se apartó un poco y entonces lograron usar una vara para atraerla hacia la orilla. Cuando por fin pudieron sacarla, ya no tenía signos de movimiento. El show terminó en tragedia y el parque se convirtió en un lugar de confusión y llanto. Las autoridades llegaron rápido, se evacuó al público y la piscina quedó cerrada con lonas mientras los entrenadores se abrazaban entre ellos sin poder creer lo que había pasado. Muchos decían que Luisa había sido demasiado confiada con Cairo y otros aseguraban que la orca llevaba semanas mostrando comportamientos extraños que nadie quiso atender por miedo a cancelar los espectáculos. La noticia se extendió en cuestión de horas por redes sociales y noticieros, y pronto se habló de los últimos momentos de la entrenadora como un ejemplo del peligro que significaba trabajar con animales salvajes en cautiverio. Las personas que estuvieron presentes contaban una y otra vez lo que vieron, y muchos coincidían en que al inicio todo parecía parte del espectáculo, y que solo después se dieron cuenta de que era real. En los registros internos del parque, se comprobó que Cairo había mostrado estrés desde días antes y que incluso había tenido un altercado menor con otro entrenador en una práctica, pero el caso no se reportó como grave. Esa omisión fue criticada por expertos que afirmaban que los signos estaban claros y que se debió suspender la presentación. Lo que sí queda claro es que estos momentos quedaron grabados en la memoria de todos, porque no fueron parte de un accidente común, sino de una lucha desesperada entre la fragilidad humana y la fuerza de un animal salvaje en cautiverio. Sus compañeros recordaban cómo ella siempre decía que confiaba en Cairo y que lo veía casi como un hermano. Pero esa confianza se rompió en segundos y se transformó en la escena más impactante que el parque había vivido. La piscina donde ocurrió el hecho quedó cerrada por semanas y los investigadores entrevistaron a todos los empleados para reconstruir lo ocurrido. El público que presenció el accidente fue atendido por psicólogos porque muchos niños quedaron con miedo y pesadillas. Incluso en las redes sociales circularon videos grabados desde las gradas donde se escuchaban los gritos y se veía la confusión del público presente. Un suceso que nos obliga a pensar si es correcto mantener orcas en espectáculos y si los entrenadores están realmente seguros en ese entorno. Luisa pasó a ser recordada como una de las entrenadoras más entregadas de su generación, y aunque su vida terminó de manera fatal, muchos colegas hoy la mencionan en conferencias y artículos para señalar los riesgos de esa profesión. Mientras tanto, Cairo fue aislada en otro tanque después del incidente y los expertos plantean ideas sobre si debe ser trasladada a un santuario marino o si seguiría en el parque. El accidente marcó un antes y un después en la historia del lugar, ya que nunca antes un espectáculo había terminado de esa manera frente a cientos de personas, y porque dejó al descubierto que los protocolos de seguridad no eran suficientes.
Momentos descritos como impactantes mostraron cómo una práctica aparentemente controlada se puede transformar en tragedia en cuestión de segundos. Gracias por llegar al final de esta historia. Recuerda darle un like y suscribirte a este canal que estará lleno de historias que tocarán tu corazón.